Cuando las escrituras se refieren a algo que ocurrió antes de la fundación del mundo, no se están refiriendo a algo ocurrido antes de la creación, porque una cosa es el mundo y otra cosa es la creación. Escuchemos la forma como lo explica Jesús de Nazaret. Mateo 13:37, respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo. Aquí Jesús no está hablando de sembrar una semilla en la tierra, sino en el mundo. Sigamos. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La buena semilla que vino a sembrar Jesús no es para producir plantas, sino para producir los hijos de Dios. Y por eso Jesús no plantó la buena semilla en la tierra, sino en el mundo. Y el diablo tampoco sembró la cizaña en la tierra física, sino en el mundo. Entonces es bastante obvio que cuando las escrituras hablan de antes de la fundación del mundo, no se están refiriendo a antes de la creación. Y cuando las escrituras hablan del fin del mundo, tampoco se están refiriendo al fin de la creación. Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El fin del mundo vendrá cuando se predique el evangelio del reino en todas las naciones, y con eso se puede comprender que fue en las naciones donde Jesús sembró la buena semilla. Entonces son las naciones las que conforman el mundo, y con eso queda claro que una cosa es el mundo y otra cosa es la creación. Ahora dejemos que sean las escrituras las que nos enseñen cuál es la fundación del mundo de la que hablan las escrituras. Presten atención. Apocalipsis 13, versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Según este testimonio, el Cordero fue inmolado desde la fundación del mundo. Y eso significa que la fundación del mundo se cuenta desde cuando el Cordero fue inmolado, porque la preposición desde se utiliza para indicar principio de lugar, principio de tiempo o inicio de número. Y con eso se puede comprender que aquí se está hablando de un mundo que fue fundado desde cuando el Cordero fue inmolado. O sea que con la inmolación del Cordero se le da inicio a un nuevo mundo. Entonces, así como las escrituras hablan de dos Adanes diferentes, de dos Jerusalén diferentes, de dos simientes diferentes, así también las escrituras hablan de dos mundos diferentes. Y uno de ellos es el mundo que será fundado cuando inmolen al Cordero. Entonces veamos cuál es el otro mundo. Salmos 24, versículo 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Cuando el rey David escribió este salmo, el Cordero aún no había sido inmolado, y con eso queda bien claro que el otro mundo es el que le pertenece al Dios del Antiguo Testamento, o sea que es al primer mundo al que se refiere el rey David en este salmo. Entonces, cuando en las escrituras se habla del reino del Dios del Antiguo Testamento y de las naciones gobernadas por el Dios del Antiguo Testamento, se está hablando del reino del primer mundo y de las naciones que conforman aquel primer mundo. Salmos 22, 28. Porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Entonces, cuando Jesús dijo que el cielo y la tierra pasarían, se estaba refiriendo al cielo y a la tierra que formó en derredor suyo el Dios del Antiguo Testamento. Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea que el primer cielo y la primera tierra que van a pasar son los que conforman aquel primer mundo al que le dio forma el Dios del Antiguo Testamento, porque ese fue el mundo en el cual nació y vivió Jesús de Nazaret. Y con eso queda bien claro que cuando pasen el cielo y la tierra, lo que va a pasar es el primer mundo que le pertenece al Dios del Antiguo Testamento para darle paso al nuevo mundo que se formará cuando el Cordero sea inmolado. Apocalipsis 21, versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Entonces lo que vio el apóstol Juan cuando vio el nuevo cielo y la nueva tierra fue al nuevo mundo. Y con eso se puede comprender que cuando Jesús dijo que él no era de este mundo, se estaba refiriendo al mundo en el cual él vivió y que estaba... Repito. Y con eso se puede comprender que cuando Jesús dijo que él no era de este mundo, se estaba refiriendo al mundo en el cual él vivió y el cual estaba destinado a perecer. Escuchen Juan 8:23, y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo.
Cuando Jesús les dice a los judíos que ellos son de abajo y que Él es de arriba, lo que está diciendo Jesús es que el mundo de ellos es terrenal y en cambio su mundo es celestial. Esta es la gran diferencia que existe entre los dos mundos. Y entonces cuando en las Escrituras se habla de la fundación del mundo, se está hablando de la fundación de un mundo celestial en la tierra. Y cuando en las Escrituras se habla de antes de la fundación del mundo, se está hablando del tiempo en el cual está vigente el mundo terrenal. Y ese mundo terrenal es el mundo que Jesús acusa de aborrecer a quienes guardan su palabra. Juan 17:14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. El mundo que aborrece a quienes guardan la palabra de Jesús de Nazaret es el mundo que adora al Dios del Antiguo Testamento. Por eso los que hoy están divulgando la verdad que trajo Jesús son rechazados por los que permanecen en el judeocristianismo. Y con eso se puede comprender que quienes adoran al Dios del Antiguo Testamento son los que conforman el mundo al cual dijo Jesucristo no pertenecer. Y los que guardan la palabra de Jesús de Nazaret tampoco pertenecen al mundo terrenal que formó el Dios del Antiguo Testamento, porque así se lo dijo Jesús al Padre mientras rogaba por ellos. Versículo 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Jesús le ruega al Padre cuidar de quienes guardan su palabra, porque quienes guardan la palabra de Jesús ya no pertenecen al mundo que adora al Dios del Antiguo Testamento, sino al nuevo mundo que se inicia desde la inmolación del Cordero. Versículo 22. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Aquí Jesús está diciendo que Él entregó las enseñanzas del Padre para que aquellos que las guarden sean uno solo con Él y con el Padre. O sea que son las enseñanzas de Jesús las que conformarán una perfecta unidad entre Jesús, el Padre y los que guarden su palabra. Versículo 23. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Son las enseñanzas de Jesús las que dan a conocer al Padre, y el Padre amará a quienes le conozcan por medio de Jesús, y aquellos amados por el Padre son los que integran el nuevo mundo. Versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Aquí Jesús le pide al Padre que le permita llevar a los suyos a donde Él estará, para que los suyos vean la gloria que el Padre le ha dado en aquel lugar, demostrándole todo lo que lo ha amado desde antes de la fundación del mundo. Y entonces el lugar a donde Jesús le pide al Padre que le permita llevar a los suyos para que vean su gloria es al día postrero, porque fue al día postrero a donde Jesús prometió llevar a quienes creyeran en Él. Presten atención. Juan 6:38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Si Jesús prometió resucitar en el día postrero a quienes creyeran en Él, es porque la fundación del mundo celestial será en el día postrero. Con eso es fácil comprender que con todos los que creen en Jesús de Nazaret se le dará inicio a un mundo con todos los que guardan las enseñanzas que Jesús trajo del cielo. Y ese será un nuevo mundo y absolutamente diferente al primer espantoso mundo que formó el Dios del Antiguo Testamento, enseñando a tomar venganzas, a robar, a matar y a cometer toda clase de injusticias. Y también queda muy claro que la fundación del mundo de la que hablan las Escrituras sucederá en el día que las Escrituras definen como el día de Jesús de Nazaret. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El día de Jesús de Nazaret es el día del Señor. Y entonces cuando en las Escrituras se habla de los que fueron perfeccionados antes de la fundación del mundo, aquellos fueron perfeccionados antes del día del Señor. Presten atención. Efesios 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él.
Ahora ya podemos comprender que los que fueron escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo fueron escogidos antes del día del Señor y no antes de la creación del mundo, como lo enseñan en las iglesias. Y estos serán los santos que se presentarán sin mancha delante del Señor para darle forma a un nuevo mundo que será amado por Dios. Escuchen, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El mundo que Dios ama y por el cual ha dado a su Hijo es el mundo que será fundado en el día del Señor, porque ese será un mundo lleno del conocimiento del Padre, pues en aquel mundo nuevo estarán los que Jesús prometió resucitar, los que el apóstol Pablo dijo que serían arrebatados, los escogidos que reinarán con Cristo 1000 años y todos los que aman a Jesús de Nazaret. Pero los que aman a Jesús no son los que solo lo dicen, sino los que guardan sus mandamientos. Juan 14, versículo 15. Habla Jesús de Nazaret. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Con esto queda inmensamente claro que el mundo que Dios amó y por el cual dio a su unigénito Hijo es el mundo que se formará desde cuando el Cordero sea inmolado, y no el envilecido mundo que el Dios del Antiguo Testamento llenó de ladrones, de asesinos, de guerras y de toda clase de criminales, donde lo único que cuenta es el amor por las riquezas, porque ese es el mundo que se tiene que terminar. En el video de la Gran Ramera que se publicó en este mismo canal se entregó abundante información que concluyó con que Babilonia la Grande, la madre de todas las rameras, es la representación del mundo que adora al Dios del Antiguo Testamento, y se demostró con las Escrituras que la caída de Babilonia la Grande, que está registrada en el libro del Apocalipsis, es la información que entregan las Escrituras sobre lo que será el fin del mundo que conformó en la tierra el Dios del Antiguo Testamento. Apocalipsis 14:8. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. La caída de Babilonia la Grande es el fin del mundo que el Dios del Antiguo Testamento reclama como suyo, y así como la Gran Babilonia representa el primer mundo que le pertenece al Dios del Antiguo Testamento, asimismo la iglesia que adora al Dios del Antiguo Testamento está representada por la Gran Ramera en la profecía del día del Señor. Apocalipsis 17, versículo 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la Gran Ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. La iglesia ramera lleva escrito en su frente Babilonia la Grande, la madre de las rameras, porque esa es una iglesia que ama a muchos señores, pues aquella iglesia la conforman los judíos, los musulmanes, los árabes, los cristianos y muchas otras religiones de diferentes partes del mundo. Y aunque todos estos conforman una sola iglesia, cada uno de estos pueblos ama a señores diferentes. Pero la iglesia del Nuevo Mundo llevará escrito en su frente únicamente el nombre del Cordero y de su Padre, porque el Cordero y su Padre son uno solo. Apocalipsis 14, versículo 1. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. También dice el apóstol Juan que la Gran Ramera está sentada sobre muchas aguas. Veamos entonces cuáles son esas aguas. Apocalipsis 17:15. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Estos pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas son las feligresías que conforman la iglesia ramera. Y también dice la profecía que la Gran Ramera está adornada con toda clase de piedras preciosas y con oro. Veamos entonces cuáles son las piedras preciosas con las que se adorna la iglesia ramera que adora al Dios del primer mundo. Apocalipsis 21:14. El muro de la ciudad tiene 12 simientes, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Los apóstoles son las piedras preciosas con las que se adorna la Gran Ramera,
ramera, porque los 12 nombres de los 12 apóstoles que están sobre los 12 cimientos del muro son piedras preciosas. Versículo 19. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto onis, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto y el duodécimo amatista. Estas son las piedras preciosas con las que adornaron a la iglesia ramera para que los seguidores del Cristo también hicieran parte de ella. Y esta iglesia ramera y asesina, que ama a varios señores, se encargó de matar a todos los seguidores del Cristo que no quisieron unirse a ella. Apocalipsis 17, versículo 6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Fueron los judíos los que exigieron ante Pilatos la crucifixión de Jesús. Y también fueron los judíos los que mataron a los apóstoles y persiguieron a todos aquellos que los seguían. Y fueron los primeros judeocristianos los que después del concilio de Nicea se encargaron de exterminar con leones, guillotinas, hogueras al pueblo de los santos. Y todos estos hacen parte de la misma iglesia ramera y asesina que siempre se ha encargado de matar pueblos enteros, así como mataron a miles y miles de personas en la conquista de las Américas para imponer a su oscuro y tenebroso Dios del Antiguo Testamento. Y este oscuro mundo lleno de injusticias y de muerte es el mundo que Jesús prometió que pasaría cuando pasaran el cielo y la tierra. Apocalipsis 21, versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Aquí Juan testifica que el primer cielo y la primera tierra ya habían pasado, y eso significa que aquel primer mundo lleno de inmundicia y que durante todos los siglos estuvo adorando al Dios del Antiguo Testamento ya había finalizado, y que la fundación del nuevo mundo también había comenzado ya. Versículo 2. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Así como la caída de la Gran Babilonia es la que representa el fin del oscuro mundo que formó el Dios del Antiguo Testamento, asimismo la nueva Jerusalén que desciende del cielo de Dios es la que representa en la profecía lo que será el nuevo mundo que se fundará en la nueva tierra en el día del Señor. Y si la nueva Jerusalén está dispuesta como una esposa ataviada para su marido, es porque el nuevo mundo comienza ataviado con una iglesia que ama a un solo Señor. Esta es la abismal diferencia entre la iglesia de Jesús de Nazaret, representada como una esposa ataviada para su marido, y la iglesia del Dios del Antiguo Testamento, que está representada por una gran ramera que ama a varios señores y que está llena de inmundicias y de abominaciones, y que es la responsable de la muerte de los mártires de Jesús. Ahora solo nos queda buscar en la profecía del día del Señor cuál es el momento en que se dividen los dos mundos, porque ese es el momento de la fundación del mundo. En el libro del Apocalipsis se menciona un trono donde Jesús de Nazaret prometió sentar con él a quien consiguiera vencer de la misma forma como él había vencido. Presten atención. Apocalipsis 3:21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Aquí Jesús está hablando de dos tronos. En uno se sentó él con su Padre, y en el otro Jesús promete sentar con él a quien consiga vencer así como él venció. Entonces es bastante claro que cuando Jesús se siente en su trono, le dará al vencedor la misma recompensa que él recibió del Padre. Ahora veamos qué es lo que hay que vencer para poder vencer y sentarse en el mismo trono de Jesús de Nazaret. Primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Para poder vencer al mundo hay que nacer de Dios. Entonces, para poder sentarse con Jesús de Nazaret en su trono, primero hay que nacer de Dios para poder vencer al mundo. Entonces es bastante obvio que el mundo que hay que vencer es el mismo mundo que venció Jesús de Nazaret. Juan 16:33 habla Jesús de Nazaret. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo.
El mundo que el Dios del Antiguo Testamento reclama como suyo es el mundo en el cual nació y vivió Jesús de Nazaret. Y entonces es claro que ese fue el mundo que tuvo que vencer Jesús de Nazaret para poder nacer de Dios. Y ese es el mismo mundo que Jesús prometió que pasaría cuando pasaran el cielo y la tierra. Entonces aquel que consiga vencer el mundo que formó el Dios del Antiguo Testamento se sentará en el trono de Jesús de Nazaret como hijo de Dios. Porque cuando Jesús se sentó en el trono con su Padre, se sentó como hijo de Dios. Presten mucha atención. Apocalipsis 21:5. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios, y él será mi hijo. En esta parte de la profecía no solo se ratifica que el vencedor se sentará en el trono con Jesús de Nazaret como hijo suyo, sino que aquí también se revela que el nuevo Dios que está sentado en el trono es Jesús de Nazaret. Porque fue Jesús de Nazaret quien hizo la promesa de sentar con él en su trono a quien consiguiera vencer. Ahora veamos el momento en que la profecía revela quién fue el que consiguió vencer. Apocalipsis 5, versículo 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Aquí tenemos al único que consiguió vencer, y con eso queda inmensamente claro que cuando llegó el día del Señor, solo uno consiguió nacer de Dios. Por eso lloraba el apóstol Juan, porque en ese momento comprendió que todos los martirios que ellos habían soportado en la antigüedad para proteger el evangelio del reino que vino a predicar Jesús no había servido para nada, porque ninguno había conseguido nacer de Dios, excepto el león de la tribu de Judá. Por eso les dije en el video de los hijos de Dios que una cosa es conocer el camino y otra cosa muy diferente es recorrerlo. El que estaba sentado en el trono había prometido hacer nuevas todas las cosas, y por eso el apóstol Juan vio en el día del Señor un nuevo cielo, una nueva tierra, una nueva Jerusalén. Y ahora la profecía nos está revelando a nosotros un nuevo mundo y un nuevo hijo de Dios. Y como el que está sentado en el trono prometió que quien venciera sería su hijo y heredaría todas las cosas, entonces es bastante sencillo comprender que el nuevo hijo de Dios en el nuevo mundo es el león de la tribu de Judá, porque él fue el único que consiguió vencer, y por eso él es el único que puede abrir el libro y desatar los 7 sellos. Y este conocimiento nos permite encontrar en la profecía al Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Abran muy bien sus oídos y también su entendimiento. Versículo 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. El único que podía tomar el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono para desatar los 7 sellos era el león de la tribu de Judá, porque el león de la tribu de Judá fue el único que consiguió vencer. Y con eso se puede comprender que el león de la tribu de Judá es el cordero inmolado que tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Entonces, si el león de la tribu de Judá es el nuevo hijo de Dios en el nuevo mundo y también es el cordero del nuevo mundo, entonces el león de la tribu de Judá también será el nuevo Cristo del nuevo mundo. Recordemos que el que estaba sentado en el trono había prometido que el que venciera heredaría todas las cosas, y por eso el que venció heredó todo lo que antes había sido el que ahora está sentado en el trono. Primera de Juan 5:5. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? El vencedor sí creyó que Jesús es el Hijo de Dios y por eso pudo
pudo vencer al mundo. Entonces cuando el vencedor aparezca en el mundo, aparecerá haciendo los mismos milagros que hizo Jesús de Nazaret, porque Jesús había prometido que quien creyera en él haría las mismas cosas que él podía hacer. Juan 14:12, habla Jesús de Nazaret. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará. Lo mismo que hizo Jesús lo hará también el único que consiguió vencer, y por eso heredará todos los títulos que antes tenía Jesús de Nazaret. Apocalipsis 21:7, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. El Dios de aquel que consiguió vencer es el que está sentado en el trono, y el Hijo del que está sentado en el trono es el único que consiguió vencer. Y estos son el Padre y el Hijo del nuevo mundo, un Padre y un Hijo que vencieron el mundo al que vinieron para fundar un nuevo mundo con una nueva ley de amor y de perdón y con un nuevo mandamiento. Juan 13:34, habla el que está sentado en el trono. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Este es el mandamiento que regirá el nuevo mundo, y cuando todos guarden este único mandamiento, entonces nadie golpeará la mejilla de otro, nadie le quitará nada a otro, nadie será enemigo de otro, ninguno matará a otro, todos ayudarán a quien lo necesite, todos se perdonarán, y la violencia será cosa del pasado, y la indolencia será cosa del pasado, y robar será cosa del pasado, y las guerras serán cosa del pasado, y las venganzas serán cosa del pasado, y los enemigos serán cosas del pasado. Y el pasado será el Dios del Antiguo Testamento, junto con el mundo que llenó de mandamientos, para después ordenar que ninguno los cumpliera. Porque aquel Dios dijo no matarás, y luego mandaba a matar poblaciones enteras. Dijo no robarás, y luego mandaba a su pueblo a obtener botines, robando ganados y las riquezas de quienes las poseyeran. Dijo no cometerás adulterio, y luego ordenó una carta de divorcio que fomentaba el adulterio. Dijo perdonarás, y luego ordenaba cometer genocidios, donde mandaba no tener piedad ni siquiera con los niños de pecho. Primera de Samuel 15:3. Ve pues, hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres y niños, y aún los de pecho. Este es el oscuro mundo que quedará en el pasado, junto con su sanguinario Dios y con sus tenebrosas iglesias, porque el que está sentado en el trono hará nuevas todas las cosas, pero todos deben comprender que el que está sentado en el trono no hará nuevas todas las cosas con sus manos, sino con sus enseñanzas, porque serán las enseñanzas de Jesús de Nazaret las que harán nuevas todas las cosas. Y por eso los que adoran al Dios del Antiguo Testamento no pueden vencer al mundo, porque el Dios del Antiguo Testamento mantiene limitadas a las personas, haciéndoles creer que los hombres son tan solo un montón de carne. Génesis 6, versículo 3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Es obvio que si el vencedor consiguió nacer de Dios, fue porque no creyó que el hombre fuera solo carne, como lo dice el oscuro Dios del Antiguo Testamento, y mucho menos creyó que aquel Dios tenebroso que se dedicó a matar los espíritus de los hombres fuera el Padre que envió a Jesús, y por eso consiguió vencer el mundo. Génesis 3:19, habla el Dios que miente a los hombres. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El vencedor no creyó en esta campaña de menosprecio hacia los hombres que dejó escrita en su tenebrosa Torá el engañador Dios del Antiguo Testamento. Y quien crea en el menosprecio que escupe sobre las personas el Dios del Antiguo Testamento es porque no le cree a Jesús de Nazaret. Porque si Jesús pidió que los hombres nacieran en el Espíritu, es porque el hombre no es un montón de carne, y mucho menos es polvo de la tierra, como lo dice el engañador Dios del Antiguo Testamento. Juan 3, versículo 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. Este es el testimonio que sí creyó el vencedor, y por eso consiguió nacer en el Espíritu como lo pide Jesús de Nazaret. El vencedor tampoco le creyó al engañador Dios del Antiguo Testamento cuando dijo que el hombre estaba limitado a vivir 120 años, porque si aquel vencedor consiguió nacer de Dios, entonces en lo que creyó el vencedor fue en la promesa de la vida eterna que Jesús había entregado para quienes creyeran en él. Juan 5:24, habla Jesús de Nazaret. De cierto os digo que el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna.
Con estas palabras que salieron de la boca de Jesús de Nazaret, se puede comprender que lo que hizo el Dios del Antiguo Testamento con los hombres en el primer mundo fue entenebrecer sus mentes, haciéndoles creer que ellos no eran nada o que ellos eran solo carne o polvo de la tierra. Pero este mundo de tinieblas lleno de guerras, de odio, de venganzas y de amor por las riquezas, el cual le dio forma al Dios del Antiguo Testamento, formando hombres que nunca descubrieron lo que eran, finalizará cuando el nuevo Cordero sea inmolado, porque cuando inmolen al nuevo Cordero que vendrá haciendo los mismos milagros que hizo Jesús de Nazaret, se levantarán inmensas multitudes en todas las naciones y de diferentes lenguas y de diferentes pueblos, gritando que su Dios es el que está sentado en el trono y que la salvación solo le pertenece a él y al Cordero. Eso es lo que testifica la profecía. Apocalipsis 7, versículo 9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y lenguas y pueblos, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Si el apóstol Juan vio a estas multitudes que nadie podía contar, reclamando en todas las naciones y en todas las lenguas que la salvación le pertenece al Dios que está sentado en el trono y al Cordero, es porque en todas las naciones y en todas las lenguas y en todos los pueblos ya habían desechado al espantoso Dios del Antiguo Testamento, y porque ya amaban al nuevo Cordero y sabían quién era el que estaba sentado en el trono. Con todo esto queda inmensamente claro que el único que venció al mundo, así como lo había vencido Jesús de Nazaret, es el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Y también queda bien claro que cuando aparezca un nuevo Hijo de Dios haciendo los mismos milagros que hizo Jesús de Nazaret, también lo matarán los defensores del judaísmo, porque los únicos perjudicados cuando aparezca el nuevo Cordero de Dios serán los defensores del judaísmo. Para eso se escribió el libro de la verdad, dos dioses, dos reinos y dos Cristos, para que todos comprendan que el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo no es Jesús de Nazaret, como se los han hecho creer en las iglesias, y para que todos conozcan la forma como caerá el abominable Dios del Antiguo Testamento junto con su oscuro mundo y con su iglesia ramera. Solo uno había conseguido nacer de Dios cuando llegó el día del Señor, y con eso también queda inmensamente claro que no basta con decir que se cree en Jesús para conseguir nacer de Dios. No basta con conocer el camino para poder nacer de Dios. No basta con saber quién es el maligno para poder nacer de Dios. No basta con saber quién es el verdadero Padre para conseguir nacer de Dios. Porque nadie conseguirá nacer de Dios si no guarda los mandamientos de Jesús de Nazaret. Juan 14, 21. Habla Jesús de Nazaret. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Si Jesús se manifestó en el único vencedor, fue porque el único vencedor aprendió a amar al prójimo como lo pidió Jesús, aprendió a perdonar siempre como lo pidió Jesús, aprendió a poner la otra mejilla como lo pidió Jesús, aprendió a bendecir a quienes lo perseguían como lo pidió Jesús, aprendió a no juzgar a ninguno como lo pidió Jesús, aprendió a no jurar de ninguna manera como lo pidió Jesús, aprendió a ser misericordioso, a ser manso y humilde de corazón, a darle de comer a quien tuviera hambre y a darle de beber a quien tuviera sed, y aprendió a ser perfecto, porque esos son los mandamientos que trajo del cielo Jesús. Mateo 19, 21. Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. El único vencedor siguió el camino que dejó marcado Jesús, y si las profecías nos están revelando cosas que nunca antes ninguno conoció, es porque desde el cielo nos están preparando para recibir al nuevo Cordero de Dios. Juan 16, 12. Habla Jesús de Nazaret: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu de la verdad ya está entre nosotros, y por eso ahora están saliendo a la luz las cosas que permanecieron ocultas durante el período de la oscuridad. Un cordero era lo que sacrificaban en la antigüedad para
conseguir redención de pecados. Y por eso Juan el Bautista presentó a Jesús de Nazaret como el Cordero de Dios. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús vino para ser sacrificado por los pecados del mundo, pero el mundo rechazó el sacrificio de Jesús porque el mundo continúa adorando lo mismo que adoraban las personas antes del sacrificio de Jesús, y por eso el sacrificio de Jesús fue un sacrificio vano para el mundo y el periodo de la gracia fue desaprovechado. Prueba de ello es que cuando finalizó el mundo, solo uno había conseguido nacer de Dios. Entonces este es el momento en que todos debemos comprender que es necesario un nuevo sacrificio para que haya la remisión de pecados que el primer mundo rechazó, y por eso el nuevo Dios que está sentado en el trono y que había prometido que quien venciera sería su hijo, también dará a su hijo para que el nuevo mundo sea salvo por él. O sea que la historia se repite, y si la historia se repite es porque el nuevo Cordero también se enfrentará a los defensores del judaísmo predicando el evangelio del reino como lo hizo Jesús. Y así como Jesús haciendo milagros consiguió que muchos judíos se apartaran del judaísmo, así también debido al avance de la tecnología que existe hoy en la tierra, el nuevo Cordero conseguirá con sus milagros que todas las naciones del mundo comprendan el evangelio del reino de Dios que trajo a este mundo Jesús de Nazaret. Y así será como el nuevo Cordero le pondrá fin a la gran tribulación en la que permanecen todas las naciones y tribus y lenguas de la tierra, creyendo que Dios es el demonio Moloch que se le presentó a Moisés en el monte Sinaí diciendo que era Dios. Con esto se puede comprender que aquellas multitudes vestidas de ropas blancas que clamaban ante todas las naciones que su Dios era el que estaba sentado en el trono y que ese era su Salvador y el Cordero, eran las multitudes que el Cordero ya había sacado de la gran tribulación en la que permanece el primer mundo, creyendo que la bestia que se hace llamar Dios en el Antiguo Testamento es el Padre de Jesús el Cristo. Apocalipsis 7, versículo 13. Entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ahora ya sabemos que fue con la sangre del Cordero inmolado con la cual aquellas multitudes habían emblanquecido sus ropas espirituales. Entonces todos los que salgan de la gran tribulación por medio de la predicación del nuevo Cordero son los que quedan escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Y con esto queda bien claro que los que adoran a la bestia porque sus nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero son los habitantes del primer mundo, que finalizará cuando el Cordero sea inmolado y se funde el nuevo mundo. Apocalipsis 13, versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Ahora ya sabemos cuándo será la fundación del mundo, y también hemos conocido en la profecía la labor que cumplirá en este mundo Set, el primer hijo del Adán que fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Los que tengan oído para oír, que oigan.